Bueno, estudiantes, muy buenos días. Esta clase es de física para tercero de bachillerato. El tema de la clase se lo denomina como leyes de Newton. Los objetivos de esta clase, pues ahí ustedes pueden dar lectura. Tenemos como identificar los principios de la dinámica a partir de las leyes de Newton, establecer la relación entre las leyes de Newton y las fuerzas, y analizar las aplicaciones de la dinámica en los procesos cotidianos. Dentro de la dinámica nosotros podemos entender que esta parte de la física está enfocada y está centrada en el estudio del movimiento en sí. Esto quiere decir que a través de la dinámica nosotros podemos determinar cuándo un cuerpo está en reposo y cuándo está, valga la redundancia, en movimiento. Ahora, ¿quién es el señor que inventó esto? Sir Isaac Newton. Nació en 1642 y su deceso fue en 1727. Las leyes de Newton, también conocidas como leyes de movimiento o de Newton, son tres principios a partir de los cuales explican la mayor parte de los problemas planteados por la dinámica. Vuelvo a recalcar, la dinámica es aquella parte de la física que se encarga en el estudio del movimiento, en particular aquellos relativos al movimiento de los cuerpos. Las leyes de Newton permiten explicar tanto el movimiento de los astros como el movimiento de los proyectiles artificiales creados por el ser humano, así como toda la mecánica en función de el funcionamiento de las máquinas. Las leyes de Newton se enfocan y se encargan en poder demostrar científicamente todos los fenómenos relacionados con el movimiento. Bien, la primera ley de Newton. Esta ley de Newton es conocida por sacar a un cuerpo del reposo por una fuerza externa. La inercia expresa la tendencia de un cuerpo a mantenerse en el estado que está, en este caso en reposo, y no actúan las fuerzas sobre él. Si no existe ninguna fuerza externa, el cuerpo permanecerá en reposo. Esta ley puede expresarse de la siguiente forma: todo cuerpo preserva su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser de que sea obligado a cambiar su estado por otras fuerzas que actúen sobre él. Si no existe otra fuerza externa, no tiene por qué variar el movimiento o variar su reposo de cualquiera de estos cuerpos. Ejemplo, tenemos un auto que va a 100 km por hora, frena, pero los pasajeros tienden a irse hacia adelante. Los pies se detienen, pero la cabeza continúa su movimiento. Eso quiere decir que si estamos en un automóvil a unos 20 km por hora y existe un frenamiento brusco, la inercia o todos los cuerpos que están dentro del habitáculo del automóvil van a seguir su trayectoria, van a querer seguir su movimiento. Entonces este fenómeno se lo denomina con esta ley. La segunda ley de Newton es en la que se establece que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La aceleración es directamente proporcional a la fuerza sobre la masa. La fuerza aplicada a un cuerpo modifica su velocidad tanto o más cuanto más tiempo se aplique. La segunda ley de movimiento de Newton dice que, en cambio, el movimiento es proporcional a la fuerza motriz ejercida y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Por eso tenemos estas flechas que me indican hacia dónde está yendo la fuerza o hacia dónde está desplazándose la aceleración. Aquí hay otro ejemplo. Tenemos dos vehículos que claramente se puede determinar que son de diferente gama y son de diferente potencia. Uno va a ser más rápido que el otro. Y tenemos dos fuerzas. Al momento que estos dos vehículos son fabricados, podemos ver que la aerodinámica de este vehículo es un poco más alta, por ende va a tener un frenado un poco más brusco por el viento. En cambio, si otro vehículo tiene una aerodinámica más baja, por ende el viento va a desplazarse mucho más rápido y el esfuerzo del carro va a ser menos para poder coger más velocidad.
¿Qué dice? Esta ley dice que para acelerar un cuerpo, en este caso el auto, es necesario impulsarlo con una fuerza igual al producto de la masa por la aceleración. Si queremos que el auto se mueva más rápido, se necesita un impulso como el del comienzo. Esto explica que un auto de mayor potencia tenga mayor aceleración. Tercera ley de Newton o ley de acción y reacción. Al interaccionar dos partículas de la fuerza F1 y F2, que tenemos fuerza 1 y fuerza 2, a toda acción hay una reacción. Por ende, si esta persona envía el balón con una fuerza X, choca con la pared, va a regresar con otra fuerza X. La primera ejerce sobre la segunda es igual y opuesta a la fuerza F1 F2 que la segunda ejerce sobre la primera, estando ambas sobre la recta que las une. Aquí tenemos rectas. La fuerza de acción es igual a la fuerza de reacción. Con toda la acción ocurre siempre una reacción igual a la contraria, o sea, las acciones mutuas de otros dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Ejemplo: al golpear un clavo con un martillo, el clavo ejerce una fuerza contraria que hace que el martillo rebote hacia atrás. Vuelvo a repetir que la fuerza aplicada es igual a la fuerza opuesta. Conceptos asociados a la ley de Newton. La masa. ¿Qué es la masa? La cantidad de materia de un cuerpo. Es una propiedad intrínseca de la materia. La unidad utilizada para medir la masa en el sistema internacional, la unidad es el kilogramo. Aquí el instrumento para medir es la balanza, que creo que todos conocen la balanza. 5 unidades de 1 kilogramo y su masa en 5 kilogramos. Peso. Peso es la fuerza con la cual el cuerpo actúa sobre un punto de apoyo originado, este es el punto de apoyo, originado por la aceleración de la gravedad. Recordad que la gravedad está considerada en 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y es la fuerza con la que el centro de la Tierra atrae sus cuerpos. Ojo con este detalle, el peso es una fuerza. Entonces, cuando hagamos ejercicios en sumatoria de fuerzas, tanto en el eje X como en el eje Y, podemos determinar esto. La unidad utilizada en el Sistema Internacional de Medidas para medir el peso se llama Newton o Newton metro y se determina con un dinamómetro. Diferencias entre masa y peso. Masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Peso es la fuerza que ocasiona la caída de los cuerpos. Y así podemos determinar otros ejemplos de diferencias entre masa y peso. La aceleración. Decíamos que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza sobre su masa. Esto quiere decir que la aceleración relaciona los cambios de la velocidad con el tiempo y en el que se produce, es decir, se mide como de rápidos son los cambios de velocidad. Aquí ya tenemos otro agente que se inmiscuye en las fórmulas o en el desarrollo de esta unidad, que también es el tiempo o el intervalo de tiempo. Una aceleración grande significa que la velocidad cambia rápidamente. Una aceleración pequeña significa que la velocidad cambia lentamente. Y una aceleración cero significa que la velocidad no cambia. La aceleración es una magnitud vectorial. La aceleración mayor a cero, aceleración menor a cero y aceleración igual a cero. Aceleración mayor a cero, que el cuerpo que está moviéndose o puede estar en reposo sale con una fuerza direccional. Aceleración menor a cero es cuando hay una fuerza opuesta, en este caso los frenos de este tractocamión obligan a que el cuerpo se detenga, reduciendo su velocidad. Y la aceleración es igual a cero es cuando existe una aceleración constante, no se aumenta ni se disminuye, en este caso la velocidad del ciclista. La fuerza.
fuerza denominada o su unidad de medida en newtons, es toda causa capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo o de producir una deformación. Esto quiere decir, por ejemplo, aquí tengo el borrador está en reposo en este momento, pero si yo aplico una fuerza externa, que en este caso va a ser la fuerza del lápiz, el borrador se mueve. Entonces todos los objetos que estén en reposo necesitan obligatoriamente de una fuerza externa para que se desplacen en cualquier dirección, sea rectilínea o sea rectilínea uniformemente variada. La fuerza es una magnitud vectorial. En el Sistema Internacional de Unidades de Medida se mide en newtons metro y se determina con un dinamómetro. En las fuerzas debe tenerse en cuenta que es un tipo de acción que un objeto ejerce sobre otro objeto. Se dice que hay una interacción. También cuando se interactúan dos cuerpos, para poder hablar de la existencia de una fuerza, se debe suponer la presencia de dos cuerpos. Por lo anterior, un cuerpo no puede ejercer fuerza sobre sí mismo. Eso quiere decir que si tengo aquí nuevamente la madera y esta madera quiere moverse a algún otro lugar, no va a poder moverse porque primera es un cuerpo inerte y segunda necesita de una fuerza externa para poder desplazarse. La fuerza siempre es ejercida en una determinada dirección, siempre va a tener una dirección la fuerza, sea en rectilínea o sea no rectilínea. Puede estar en el eje de las X, puede estar en el eje de las Y, puede estar en el eje de las Z, pero puede desplazarse siempre con una dirección. Bien, en resumen, la clase de hoy día trató de las leyes de Newton. Tenemos que las leyes de Newton se caracterizan o se dividen en tres: ley de la inercia, ley de la acción y reacción y ley de la fuerza. La ley de la inercia: todos los cuerpos tienen que conservar el estado de reposo o de movimiento que poseen. Ley de acción y reacción: toda acción ocurre en una dirección de igual o magnitud, pero de sentido contrario. Y la ley de la fuerza: existe una relación directamente proporcional entre la masa de un cuerpo y el cambio de movimiento. También dentro de las leyes de Newton se utiliza o son de estudio previo el funcionamiento de la dinámica y los conceptos asociados. Dentro del funcionamiento de la dinámica tenemos el estudio de la relación entre la fuerza y el movimiento, y los conceptos básicos o los conceptos asociados para el estudio de las leyes de Newton tenemos la masa, el peso, la fuerza y la aceleración. Dentro de la masa, la cantidad de materia de un cuerpo. Esta se mide con una balanza y se expresa en kilogramos y es una cantidad escalar. El peso, fuerza con la que actúa un cuerpo sobre un punto de apoyo, se mide con un dinamómetro y se expresa en newtons, cantidad vectorial. La fuerza, acción capaz de cambiar el estado de reposo o de movimiento de un cuerpo o deformarlo, se mide con un dinamómetro y se expresa en newtons y es igual a una cantidad vectorial. La aceleración, cambio de la velocidad con respecto al tiempo, se expresa en metros sobre segundos al cuadrado y es una cantidad vectorial. Aquí tenemos ya dos unidades de medida. Tenemos masa, pues velocidad, metros, distancia y segundos, que en este caso es tiempo. Este es el resumen en sí de las leyes de Newton. Vamos a comenzar a estudiar ley por ley y por ende vamos a realizar ejercicios de acuerdo a cada ley. Esta es la clase de hoy día. Se les resumió las leyes de Newton. Necesito que por favor esta clase la resuman ustedes en sus cuadernos y me hagan llegar sus respectivas evidencias a través de fotografías al correo electrónico que se les pasará a continuación. Espero que tengan un excelente día.